Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de compartir esta historia, debo aclarar que lo que van a escuchar realmente sucedió. Yo trabajé durante varios años como supervisor de seguridad en diferentes lugares y he visto cosas que la mayoría de la gente no creería. Mi hermano menor me contó esta experiencia hace unos meses, cuando finalmente se animó a hablar de por qué dejó el trabajo más extraño que había tenido en su vida. Después de escucharlo, entendí por qué llegó a casa ese día tan cambiado y por qué nunca más quiso hablar de trabajos nocturnos. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Jiménez, tengo 28 años y soy de Puebla, México. Todo empezó cuando me quedé sin trabajo, después de que cerraron la empresa, donde trabajaba en el área de sistemas. Llevaba 2 meses buscando empleo y el dinero se me estaba acabando. Vivía solo en un departamento pequeño que rentaba y ya le debía un mes al dueño. Un día, mientras revisaba los anuncios clasificados en el periódico, vi una oferta que me llamó la atención. Se busca vigilante nocturno para cementerio. Buen sueldo. Horario de 10 p.m. a 6 a.m. Presentarse en 1900 en Panteón Municipal Jardines del Descanso. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que yo conocía poco. El sueldo que ofrecían era casi el doble de lo que había ganado en mi trabajo anterior. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero decidí ir a preguntar. Necesitaba el dinero urgentemente y no podía permitirme ser exigente. El cementerio Jardines del Descanso estaba ubicado en una colina a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Era un lugar muy grande, rodeado de árboles altos y una barda de piedra que parecía muy antigua. La entrada principal tenía un portón de hierro negro con decoraciones elaboradas que se veían un poco oxidadas. Llegué a las 2 de la tarde y toqué el timbre que estaba junto al portón. Después de unos minutos, salió a recibirme un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello completamente blanco y una barba corta. Se presentó como don Ramón Vega, el administrador del cementerio. ¿Usted viene por el trabajo de vigilante?, me preguntó mientras abría el portón. Sí, señor. Vi el anuncio en el periódico y me interesa mucho la oportunidad, le respondí. Don Ramón me miró de arriba a abajo, como evaluándome. Había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo, como si estuviera viendo algo en mí que yo no sabía que tenía. Pase, joven Carlos. Vamos a platicar un rato para ver si este trabajo es adecuado para usted. Caminamos por el sendero principal del cementerio. Era un lugar muy bien cuidado, con áreas verdes perfectamente podadas y senderos de grava que estaban muy limpios. Las tumbas se veían ordenadas y había muchas flores frescas. Durante el día parecía un lugar tranquilo y hasta bonito. Dígame, Carlos, ¿por qué le interesa trabajar de noche en un cementerio?, y me preguntó don Ramón mientras caminábamos. Para ser honesto, don Ramón, necesito el trabajo. He estado buscando empleo por 2 meses y esta es la mejor oportunidad que he encontrado. No me da miedo trabajar de noche ni en lugares como este. Eso está bien, pero déjeme preguntarle algo más. ¿Usted cree en cosas que no se pueden explicar con lógica? ¿En espíritus, apariciones, ese tipo de cosas? La pregunta me sorprendió. No era algo que esperara en una entrevista de trabajo. Bueno, no soy una persona muy supersticiosa, don Ramón. Creo que la mayoría de las cosas tienen una explicación racional. Don Ramón asintió lentamente, pero no parecía muy convencido de mi respuesta. Mire, Carlos, le voy a ser completamente honesto. Este trabajo no es fácil. Hemos tenido muchos vigilantes en los últimos años y la mayoría no dura más de unas pocas semanas. Algunos renuncian después de la primera noche. ¿Por qué? ¿Hay problemas de seguridad? ¿Personas que entran a robar? No exactamente. Los problemas que tenemos aquí son diferentes. Este cementerio tiene más de 100 años de antigüedad. Han pasado muchas cosas en este lugar a lo largo del tiempo. Algunas personas dicen que ciertos espíritus no han encontrado la paz y siguen vagando por aquí durante la noche. Pensé que don Ramón me estaba tratando de asustar para ver si realmente tenía el valor para hacer el trabajo. Decidí mostrarle que no me intimidaba fácilmente. Don Ramón, con todo respeto, no creo en fantasmas.
Si hay ruidos extraños o cosas que parecen misteriosas, probablemente tienen explicaciones normales. Los animales nocturnos, el viento, la imaginación de las personas. Estoy seguro de que puedo manejar cualquier situación que se presente. Don Ramón se detuvo junto a una tumba muy antigua, con una lápida de mármol negro que tenía grabado el nombre de alguien que había vivido en el siglo pasado. Carlos, le voy a contar algo que no le digo a todos los candidatos, pero siento que usted debe saberlo antes de decidir. Hace 15 años tuvimos un vigilante que se llamaba Gregorio. Era un hombre muy valiente, exmilitar, no le tenía miedo a nada. Duró 3 meses trabajando aquí, más que cualquier otro vigilante que hayamos tenido. ¿Y qué pasó con él? Una noche simplemente desapareció. Encontramos la caseta de vigilancia vacía. Sus cosas estaban ahí, pero él no estaba por ningún lado. Lo buscamos por todo el cementerio. Llamamos a la policía, revisaron cada rincón. Nunca lo encontraron. Esa información me hizo sentir un poco nervioso, pero traté de no demostrarlo. ¿Y creen que se fue por su propia voluntad? ¿Que simplemente abandonó el trabajo? Eso pensamos al principio, pero Gregorio había dejado su cartera, sus llaves del carro, incluso su celular, y había algo más. En el registro de rondas que llevaba, su última anotación decía: algo me está siguiendo. No es humano. Si alguien lee esto, no vengan a buscarme. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de mantener la calma. Don Ramón, con todo respeto, esa historia suena un poco exagerada. Tal vez el señor Gregorio tenía problemas personales que ustedes no conocían. Puede ser, Carlos. Puede ser. Pero déjeme mostrarle algo más. Don Ramón me llevó hacia la parte trasera del cementerio, donde había una sección que se veía más antigua que el resto. Las tumbas ahí eran más elaboradas, con estatuas de ángeles, cruces grandes de piedra y mausoleos familiares que parecían pequeñas casas. Esta es la sección histórica. Aquí están enterradas las familias más antiguas de la ciudad. Algunas de estas tumbas tienen más de 100 años, y es aquí donde los vigilantes reportan la mayoría de las actividades extrañas. ¿Qué tipo de actividades? Luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Sonidos como si alguien estuviera caminando por la grava, pero cuando van a ver no hay nadie. Voces que llaman a los vigilantes por su nombre, aunque nadie más está en el cementerio. Y hay una tumba en particular. Don Ramón señaló hacia un mausoleo grande que estaba un poco separado de las demás tumbas. Era una construcción imponente, de mármol blanco que se veía casi gris por el tiempo, con columnas a los lados y una puerta de hierro con candado. Esa es la tumba de la familia Mendoza. Don Sebastián Mendoza fue dueño de muchas tierras en esta región, hace más de 80 años. Murió en circunstancias muy extrañas y su familia también tuvo muertes muy raras, desde que fueron enterrados ahí. Esa tumba ha sido el centro de la mayoría de los reportes extraños. ¿Qué tipo de reportes? Los vigilantes han visto luces saliendo de adentro del mausoleo, como si hubiera velas encendidas. Han escuchado golpes en la puerta de hierro, como si alguien estuviera tratando de salir, y más de uno ha jurado que ha visto figuras caminando alrededor de esa tumba durante la madrugada. Mientras don Ramón me contaba todo esto, yo observaba el mausoleo de los Mendoza. Tenía que admitir que había algo en ese lugar que me causaba una sensación extraña. Era como si el aire alrededor de esa tumba fuera más frío que en el resto del cementerio. Don Ramón, entiendo que quiera asegurarse de que estoy preparado para este trabajo, pero realmente necesito el empleo. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación que se presente, ya sea natural o no tan natural. Don Ramón me estudió por un momento largo, como si estuviera tratando de ver dentro de mi alma. Está bien, Carlos. Le voy a dar la oportunidad. Pero antes de que acepte oficialmente, quiero que sepa exactamente lo que implica este trabajo. Me explicó que mis responsabilidades incluían hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio, revisar que no hubiera intrusos, mantener un registro detallado de todo lo que viera o escuchara durante la noche, y asegurarme de que todas las puertas y portones estuvieran cerrados correctamente. Hay algunas reglas importantes que debe seguir si quiere durar más de una noche en este trabajo, me dijo don Ramón mientras caminábamos de regreso hacia la oficina. Primera regla: nunca por ningún motivo entre al mausoleo de los Mendoza. Está cerrado con candado por una razón y debe permanecer así. Segunda regla: si escucha voces durante la noche,
No las siga ni trate de averiguar de dónde vienen. Haga su trabajo y continúe con su ronda. Tercera regla. Siempre lleve su linterna y manténgala encendida. Nunca se quede en la oscuridad total. ¿Y si veo algo realmente extraño? ¿Qué debo hacer? Anótelo en el registro, pero no trate de investigar. Su trabajo es vigilar el cementerio, no perseguir misterios. Y Carlos, una cosa más. Si en algún momento siente que su vida está en peligro, salga inmediatamente del cementerio y llámeme. No trate de ser valiente si las cosas se ponen muy extrañas. Firmé el contrato esa misma tarde. El sueldo era exactamente lo que necesitaba para salir de mis problemas económicos. Don Ramón me entregó las llaves del cementerio, una linterna grande, un radio para emergencias y un mapa detallado del lugar. Su primer turno es esta noche a las 10. Llegué unos minutos antes para que le muestre la caseta de vigilancia y le explique algunos detalles más. Esa tarde llegué a casa emocionado por haber conseguido trabajo, pero también un poco nervioso por todas las historias que me había contado don Ramón. Decidí que sin importar lo que pasara, iba a ser profesional y hacer mi trabajo lo mejor posible. Después de todo, ¿qué tan extrañas podían ser las cosas en un cementerio durante la noche? Llegué al cementerio a las 9:40 de la noche. Don Ramón me estaba esperando en la entrada principal, con una taza de café en la mano. Se veía más serio que en la tarde, como si algo lo tuviera preocupado. Carlos, me da gusto que haya decidido intentarlo. Venga, le voy a mostrar dónde va a pasar las próximas 8 horas. La caseta de vigilancia estaba ubicada cerca del centro del cementerio. Era un cuarto pequeño pero cómodo. Tenía una mesa, una silla, un calentador eléctrico, una cafetera, un teléfono y una radio de comunicación. En la pared había un mapa grande del cementerio, con todas las secciones marcadas y numeradas. Aquí está el registro donde debe anotar sus rondas, me dijo don Ramón, mostrándome un cuaderno grueso. Anote la hora que empezó la ronda, qué secciones revisó, y cualquier cosa fuera de lo normal que vea o escuche. Y Carlos, cuando digo cualquier cosa, me refiero a todo, por más tonto que le parezca. Me enseñó cómo usar la radio para comunicarme con él en caso de emergencia, aunque me advirtió que solo la usara si era realmente necesario, porque él no vivía cerca, y le tomaría al menos 20 minutos llegar al cementerio. Recuerde las reglas que le dije esta tarde. Y una cosa más, no se quede dormido. Sé que las noches pueden ser largas y tranquilas, pero debe mantenerse alerta en todo momento. Las cosas tienden a pasar cuando uno baja la guardia. Don Ramón se fue a las 10 en punto, dejándome solo en el cementerio por primera vez. Los primeros minutos fueron tranquilos. Me quedé en la caseta revisando el mapa y planeando mi primera ronda. El lugar se sentía muy diferente de noche que durante la tarde. Durante el día, el cementerio se había sentido como un parque tranquilo, pero de noche cada sombra parecía más oscura, cada sonido se escuchaba más fuerte. El viento movía las ramas de los árboles, creando sombras que se movían constantemente. No era exactamente aterrador, pero sí me tenía más alerta de lo que esperaba. A las 12 en punto hice mi primera ronda. Empecé por la sección nueva, donde estaban las tumbas más recientes. Todo se veía normal. Las lápidas estaban en su lugar. No había señales de que alguien hubiera entrado sin permiso. Anoté en el registro 12 AM, primera ronda iniciada. Sección nueva revisada, todo normal. Luego fui a la sección de niños. Esta parte del cementerio siempre me daba tristeza, incluso durante el día. Las tumbitas pequeñas, los juguetes y globos que dejaban las familias, las fotos de niños sonrientes en las lápidas. De noche esa tristeza se convertía en algo más pesado, como una sensación de melancolía que me llenaba el pecho. Fue mientras caminaba por la sección de niños que escuché el primer sonido extraño de la noche. Era como una canción de cuna, muy suave, como si alguien estuviera cantando en voz muy baja. Me detuve y presté atención, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. La canción parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una melodía que me resultaba familiar, como algo que había escuchado cuando era pequeño, pero no podía recordar exactamente dónde. Duró apenas unos 30 segundos y luego se detuvo completamente. Recordé las instrucciones de don Ramón sobre no investigar los sonidos extraños, así que anoté lo que había escuchado y continué con mi ronda. 12:15 AM, canción de cuna escuchada en sección de niños. Duración aproximada 30 segundos. La siguiente área era la sección histórica, donde estaba el mausoleo de los Mendoza.
Mientras me acercaba, sentí que la temperatura bajaba notablemente. No era mi imaginación. Realmente hacía más frío en esa parte del cementerio. El mausoleo se veía imponente en la oscuridad. Mi linterna iluminaba las columnas de mármol y la puerta de hierro con el candado, tal como me lo había mostrado don Ramón durante el día. Pero había algo diferente. La puerta de hierro estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué para verla mejor. El candado seguía puesto, pero la puerta no estaba completamente cerrada como debería estar. Había un espacio pequeño, de apenas unos centímetros, pero suficiente para que se viera que algo no estaba bien. Pensé en intentar cerrar la puerta completamente, pero recordé la primera regla que me había dado don Ramón: nunca entrar al mausoleo de los Mendoza. Decidí que tocar la puerta también podría ser mala idea. Anoté la observación en el registro y seguí adelante. Fue cuando estaba caminando hacia la siguiente sección que escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados como los de alguien caminando con botas sobre la grava. Me volteé inmediatamente con la linterna, pero no había nadie ahí. Los pasos se detuvieron en el momento exacto en que me volteé. Esperé unos minutos escuchando atentamente, pero no volvieron a empezar. Continué caminando y apenas había dado unos pasos más, los pasos detrás de mí se reanudaron. Esta vez no me volteé. Decidí seguir caminando para ver qué pasaba. Los pasos continuaron siguiéndome, manteniendo exactamente la misma distancia. Cuando yo caminaba más rápido, los pasos también se aceleraban. Cuando aminoraba el paso, ellos también lo hacían. Esto continuó durante toda la ronda por la sección histórica. Era como si alguien invisible estuviera caminando detrás de mí, copiando exactamente mis movimientos. Cuando finalmente salí de esa sección hacia la zona administrativa del cementerio, los pasos se detuvieron por completo. Terminé mi primera ronda a las 12:45 am y regresé a la caseta. Anoté todo lo que había experimentado: la canción de cuna, la puerta del mausoleo entreabierta y los pasos que me siguieron. Al leer mis propias notas, me di cuenta de que había sido una primera ronda bastante activa para un cementerio, que se suponía que debía estar vacío. Las siguientes 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la caseta leyendo un libro que había traído, tomando café y tratando de no pensar demasiado en lo que había experimentado. A las 2:00 am salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí cambiar la ruta. Empecé por la sección administrativa y luego fui hacia las secciones más nuevas, dejando la histórica para el final. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo normal. No había sonidos extraños ni nada fuera de lo común. Pero cuando llegué nuevamente a la sección histórica, las cosas se pusieron más intensas que en la primera ronda. El mausoleo de los Mendoza ahora tenía la puerta completamente abierta. No solo entreabierta como antes, sino abierta de par en par. El candado seguía puesto, pero estaba colgando a un lado como si alguien hubiera abierto la puerta desde adentro. Me acerqué lo suficiente para poder ver el interior con mi linterna. Era un espacio pequeño, con paredes de mármol y 4 nichos donde debían estar los restos de la familia. Pero lo que me llamó la atención no fueron los nichos, sino el suelo. Había huellas en el piso de mármol, huellas de zapatos que llevaban de los nichos hacia la puerta, como si alguien hubiera salido caminando del mausoleo. Las huellas se veían frescas, como si acabaran de hacerse. Esta vez no pude resistir la curiosidad. A pesar de las advertencias de don Ramón, me acerqué más a la entrada del mausoleo. No entré, pero puse un pie en el umbral para poder iluminar mejor el interior. En el momento en que puse el pie en la entrada, escuché una voz que venía de dentro del mausoleo. Era una voz de hombre, ronca y muy grave, que decía claramente: «Bienvenido, Carlos». Salté hacia atrás del susto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz había dicho mi nombre. No había forma de que fuera mi imaginación, porque había dicho específicamente mi nombre. Salí corriendo de la sección histórica sin terminar la ronda. Regresé directo a la caseta y cerré la puerta con llave. Me senté en la silla, temblando y tratando de entender lo que acababa de pasar. Consideré usar la radio para llamar a don Ramón, pero él me había dicho que solo la usara en emergencias reales. No estaba seguro de si una voz misteriosa que sabía mi nombre calificaba como emergencia, o si don Ramón pensaría que me estaba volviendo loco. Decidí esperar hasta la mañana para contarle lo que había pasado. Anoté todo en el registro: la puerta abierta, las huellas y la voz que sabía mi nombre. Las siguientes 2 horas las pasé en la caseta, sin hacer la ronda de las 4:00 am.
Sabía que estaba faltando a mis responsabilidades, pero no me sentía capaz de volver a la sección histórica esa noche. A las 5:30 am, cuando ya casi amanecía, decidí hacer una última ronda rápida antes de que llegara don Ramón. Necesitaba comprobar que todo estuviera en orden para poder explicarle lo que había pasado. Fui directo a la sección histórica, esperando encontrar el mausoleo de los Mendoza abierto como lo había dejado, pero cuando llegué, la puerta estaba completamente cerrada y el candado puesto en su lugar, exactamente como había estado al principio de la noche. No había huellas en el suelo de mármol, no había señales de que la puerta hubiera estado abierta. Era como si nada de lo que había visto hubiera pasado realmente, pero yo sabía que había pasado. Podía recordar perfectamente la voz diciendo mi nombre, las huellas en el suelo, la puerta abierta. No había sido mi imaginación. Don Ramón llegó a las 6:00 am en punto. Me encontró parado frente al mausoleo de los Mendoza, tratando de entender cómo era posible que todo hubiera vuelto a la normalidad. Carlos, ¿cómo estuvo su primera noche? Él me preguntó mientras caminaba hacia mí. Don Ramón, pasaron cosas muy extrañas. Necesito contarle todo lo que vi y escuché. Don Ramón revisó el registro mientras yo le contaba toda la experiencia. Su expresión se fue poniendo más seria conforme escuchaba mi relato. Cuando terminé de contarle todo, me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía respeto. Carlos, en una sola noche usted experimentó más actividad paranormal que algunos vigilantes en semanas enteras. Eso puede significar una de dos cosas. O usted es muy sensible a este tipo de manifestaciones, o ellos están particularmente interesados en usted. ¿Ellos? Los espíritus que no han encontrado descanso en este lugar, y específicamente el espíritu de don Sebastián Mendoza. Él es quien ha estado molestando a los vigilantes durante todos estos años. Don Ramón me explicó que don Sebastián Mendoza había sido un hombre muy poderoso en la región, pero también muy cruel con las personas que trabajaban para él. Había acumulado su fortuna de maneras poco honestas y había tratado muy mal a muchas familias pobres que dependían de él. Cuando don Sebastián murió hace 80 años, las circunstancias fueron muy extrañas. Lo encontraron en su estudio, sentado en su escritorio, pero no tenía ninguna herida ni señales de enfermedad. Simplemente había dejado de vivir. Su familia también tuvo muertes muy raras en los años siguientes. ¿Y por qué está molestando a los vigilantes ahora? Creemos que don Sebastián no puede descansar en paz porque hizo muchas cosas malas en vida. Su espíritu está atrapado en este lugar y por alguna razón no le gusta que haya vigilantes durante la noche. Es como si quisiera que el cementerio fuera completamente suyo cuando cae la oscuridad. Don Ramón me dijo que podía renunciar si quería, que entendía perfectamente si la experiencia había sido demasiado intensa para mí, pero también me explicó que si decidía quedarme, me daría algunos consejos para lidiar con las manifestaciones paranormales. A pesar del miedo que había sentido durante la noche, decidí quedarme. Necesitaba el dinero, y había algo en mí que quería demostrar que podía manejar la situación. Además, don Ramón parecía saber mucho sobre cómo lidiar con estos problemas. Si va a quedarse, Carlos, hay algunas cosas que debe saber. Primero, nunca responda cuando escuche voces que lo llamen por su nombre. Los espíritus se alimentan de la atención que les damos. Segundo, siempre mantenga una actitud respetuosa hacia los difuntos, pero firme. Usted tiene derecho a estar aquí haciendo su trabajo. Tercero, si las cosas se ponen muy intensas, puede rezar o recitar alguna oración que le dé tranquilidad. Las siguientes 2 semanas fueron una experiencia completamente diferente a cualquier trabajo que hubiera tenido antes. Cada noche traía nuevas manifestaciones paranormales, pero poco a poco fui aprendiendo a manejarlas. Don Sebastián Mendoza se volvió una presencia constante durante mis rondas. A veces escuchaba su voz llamándome desde diferentes partes del cementerio. Otras veces veía una figura alta vestida con ropa antigua caminando entre las tumbas, siempre a cierta distancia, nunca acercándose demasiado. Aprendí que si ignoraba completamente estas manifestaciones y seguía con mi trabajo como si nada pasara, las actividades paranormales se quedaban en un nivel que podía tolerar. Pero si mostraba miedo o curiosidad, las cosas se intensificaban rápidamente. Una noche, durante mi 3ª semana, algo cambió completamente. Estaba haciendo mi ronda de las 12 cuando vi que había una mujer parada junto a una tumba en la sección nueva.
Era la primera vez que veía a una persona real en el cementerio durante mis turnos nocturnos. Me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo ahí tan tarde. Era una señora mayor, de unos 60 años, vestida completamente de negro. Estaba llorando frente a una tumba que tenía flores frescas y una foto de un hombre joven. Disculpe, señora, le dije suavemente. El cementerio está cerrado durante la noche. No puede estar aquí hasta las 8 de la mañana. La señora se volteó hacia mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y se veía muy triste. Por favor, joven, déjeme quedarme un poco más. Hoy hace exactamente un año que mi hijo se fue al cielo. Solo quiero estar con él en esta fecha tan especial. Me dio mucha pena ver a esa madre sufriendo. Sabía que debía pedirle que se fuera, pero no tenía corazón para hacerlo en una fecha tan importante para ella. Está bien, señora. Puede quedarse, pero por favor tenga mucho cuidado. Este lugar puede ser peligroso de noche. Gracias, joven. Usted es muy amable. Mi nombre es Doña Carmen. Yo soy Carlos. Si necesita algo o se siente mal, grite fuerte y yo vendré inmediatamente. Continué con mi ronda, pero manteniendo un ojo en Doña Carmen. Parecía una señora normal, muy triste pero completamente inofensiva. Fue cuando estaba revisando la sección administrativa que escuché un grito terrible, que venía de donde había dejado a Doña Carmen. Era un grito de terror puro, como si hubiera visto algo horrible. Corrí tan rápido como pude hacia la sección nueva. Cuando llegué, encontré a Doña Carmen tirada en el suelo junto a la tumba de su hijo, desmayada pero respirando. La ayudé a incorporarse y le di agua de una botella que siempre llevaba conmigo. Cuando se recuperó un poco, me contó lo que había visto. Carlos, había un hombre parado detrás de usted cuando estaba hablando conmigo hace rato. Un hombre muy alto, vestido con ropa muy antigua. Pensé que era otro trabajador del cementerio, pero cuando usted se fue, él se acercó a mí. ¿Qué le dijo? Me dijo que este lugar no era para los vivos durante la noche, que debía irme inmediatamente o me pasaría algo malo. Pero lo más aterrador era su cara, Carlos. Era como si estuviera muy enojado y sus ojos no parecían humanos. Supe inmediatamente que Doña Carmen había visto a don Sebastián Mendoza, pero esta era la primera vez que él había interactuado con alguien que no fuera el vigilante nocturno. Acompañé a Doña Carmen hasta la entrada del cementerio y me aseguré de que pudiera llegar segura a su casa. Antes de irse me dijo algo que me quedó pensando por mucho tiempo. Carlos, ese hombre me dijo que usted le pertenecía a él ahora, que había estado esperando a alguien como usted durante muchos años. No sé qué quiso decir con eso, pero tenga mucho cuidado. Después de que Doña Carmen se fue, regresé a hacer el resto de mi ronda, pero esa noche fue diferente a todas las anteriores. Don Sebastián no se conformó con aparecer a la distancia o hacer ruidos. Esta vez me siguió de cerca durante toda la ronda, a veces caminando justo detrás de mí, otras veces apareciéndose frente a mí en el sendero. Traté de ignorarlo como me había enseñado don Ramón, pero era muy difícil cuando podía sentir su presencia tan cerca. Era como tener a alguien respirando en mi cuello constantemente. Cuando llegué al mausoleo de los Mendoza, la puerta estaba abierta como tantas veces antes, pero esta vez don Sebastián no se quedó afuera. Lo vi entrar al mausoleo y luego escuché su voz desde adentro. Carlos, ven acá. Necesitamos hablar. Esta vez la voz sonaba diferente. No era amenazante como antes, sino más bien como si fuera una invitación. Pero recordé las advertencias de don Ramón y seguí caminando sin responder. Carlos, no puedes ignorarme para siempre. Tarde o temprano vas a tener que escuchar lo que tengo que decirte. Continué ignorándolo y terminé mi ronda, pero cuando regresé a la caseta, don Sebastián estaba ahí esperándome. Esta vez pude verlo claramente por primera vez. Era un hombre muy alto, de unos 50 años, vestido con un traje negro muy elegante, pero de un estilo muy antiguo. Su cara tenía facciones duras y sus ojos eran de un color gris muy intenso. No se veía exactamente como un fantasma transparente, sino más bien como una persona real, pero había algo en él que claramente no era normal. Por fin nos vemos cara a cara, Carlos, me dijo mientras se sentaba en la única silla de la caseta, como si fuera su oficina. No sabía qué hacer. Don Ramón me había dicho que no respondiera a las voces, pero don Sebastián estaba ahí físicamente, ocupando el espacio de la caseta. Sé que don Ramón te dijo que no me hicieras caso, pero las cosas han cambiado. Tú eres diferente a los otros vigilantes que han trabajado aquí. Puedes verme claramente, puedes escucharme sin problemas. Eso significa que tenemos una conexión especial.
Decidí romper mi silencio. ¿Qué quiere de mí? Quiero ofrecerte un trato, Carlos. Este cementerio ha sido mi hogar durante 80 años. He visto cómo ha cambiado, cómo han llegado nuevas personas a descansar aquí, pero siempre he estado solo. Necesito a alguien que pueda comunicarse conmigo, alguien que entienda mi situación. ¿Y qué recibo yo a cambio? Protección. Hay otros espíritus en este lugar, espíritus que no son tan civilizados como yo. Si tú me ayudas, yo me aseguraré de que nunca te molesten. También puedo darte información sobre cosas que van a pasar en tu vida, advertirte sobre peligros. La oferta sonaba tentadora, pero algo en mi interior me decía que no era una buena idea hacer tratos con espíritus. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Solo compañía, Carlos. Alguien con quien hablar durante las largas noches. 80 años de soledad han sido muy difíciles para mí. Esa noche no le di una respuesta definitiva. Don Sebastián se fue antes del amanecer, pero me dijo que pensara en su propuesta. Cuando llegó don Ramón, le conté sobre mi conversación con don Sebastián. Su reacción fue inmediata y muy seria. Carlos, bajo ninguna circunstancia debe hacer ningún tipo de trato con ese espíritu. Don Sebastián es muy inteligente y manipulador. Lo que le está ofreciendo suena bueno, pero siempre hay un precio que cobra después. ¿Qué tipo de precio? Su libertad, Carlos. Una vez que haga un trato con él, va a estar atado a este lugar para siempre. Varios de los vigilantes, que han desaparecido probablemente, hicieron tratos similares. Esa mañana, cuando llegué a casa, tomé una decisión difícil pero necesaria. A pesar de que necesitaba el dinero, no podía seguir arriesgando mi vida y mi alma en ese trabajo. Llamé a don Ramón esa tarde y le dije que renunciaba. Él entendió completamente mi decisión y me pagó las 3 semanas que había trabajado. Carlos, usted duró más que la mayoría de los vigilantes. Demostró mucho valor al enfrentar todo lo que vivió. Si alguna vez necesita un trabajo normal, en un lugar normal, no dude en llamarme. Esa fue la última vez que pisé el cementerio Jardines del Descanso. Conseguí otro trabajo unas semanas después en una oficina, con horario de día y sin nada paranormal involucrado. Pero a veces, cuando paso cerca de cementerios durante la noche, puedo sentir presencias que me observan. Y en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en casa, a veces escucho una voz familiar que susurra mi nombre desde la oscuridad. Don Sebastián Mendoza cumplió su promesa de protegerme de otros espíritus, pero nunca me dejó completamente en paz. Cada tanto me recuerda que su oferta sigue en pie, que siempre puedo regresar al cementerio si cambio de opinión. Hasta el día de hoy, no he vuelto a trabajar de noche. Hay algunas experiencias que cambian a una persona para siempre, y esas 3 semanas en el cementerio fueron una de ellas. Aprendí que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces es mejor mantener cierta distancia de lo desconocido. Si alguna vez alguien les ofrece un trabajo de vigilante nocturno en un cementerio, especialmente si el sueldo es muy bueno y otros vigilantes han renunciado, misteriosamente, piénselo muy bien antes de aceptar, porque una vez que abres esa puerta al mundo paranormal, es muy difícil volver a cerrarla completamente. Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que yo mismo conocí a Sebastián Morales hace varios años, cuando trabajaba como vendedor de seguros en la ciudad de Guadalajara. Era mi vecino del departamento de al lado, un hombre callado pero siempre amable. Lo que van a escuchar no son invenciones mías, sino el relato exacto que él me contó una noche de octubre, mientras bebíamos café en su cocina. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza y sus ojos tenían un miedo que jamás he visto en otra persona. Sebastián desapareció 3 días después de contarme esto, y nunca más supe de él. Ahora les comparto su historia, tal como me la contó con sus propias palabras. Mi nombre es Sebastián Morales Hernández. Tengo 42 años y soy originario de Puebla, México. Durante toda mi vida fui una persona común y corriente. Trabajaba como contador en una empresa pequeña. Tenía mi casa modesta, mi esposa Elena y mis 2 hijos, Carlos de 15 años y Sofía de 12. Vivíamos tranquilos, sin lujos pero sin necesidades graves. Todo cambió hace exactamente 1 año y medio,
cuando mi mundo se vino abajo por completo. Elena llevaba meses sintiéndose mal, con dolores constantes y una fatiga que no la dejaba ni levantarse de la cama algunos días. Los doctores no encontraban nada específico en los estudios básicos que podíamos pagar con nuestro seguro médico. Cuando finalmente pudimos hacer estudios más detallados, nos dieron la peor noticia que unos padres pueden recibir. Elena tenía cáncer y estaba muy avanzado. Los costos del tratamiento eran imposibles para nosotros. Hablamos de cantidades que representaban más dinero del que yo podría ganar en 10 años. Vendimos todo lo que teníamos de valor. Pedimos préstamos a familiares y amigos. Hipotecamos la casa, pero no era suficiente. Cada día que pasaba, Elena se veía más débil, más pálida, más lejos de nosotros. Una noche, después de que los niños se durmieran, Elena me tomó de la mano con las pocas fuerzas que le quedaban. «Sebastián», me dijo con voz apenas audible, «no gastes más dinero en mí. Los niños necesitan que los cuides. Necesitan un futuro. Yo ya estoy en paz con lo que me está pasando». Pero yo no podía aceptarlo. No podía dejar que se fuera así, sin luchar hasta el final. Fue entonces cuando recordé las historias que mi abuela me contaba cuando era niño, sobre personas desesperadas que hacían tratos especiales para obtener lo que más necesitaban. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero esa noche, con Elena durmiendo a mi lado respirando con dificultad, empecé a considerar que tal vez había algo de verdad en esas historias. Mi abuela decía que cuando alguien estaba verdaderamente desesperado, cuando había agotado todas las opciones normales, podía invocar a ciertas fuerzas que estaban dispuestas a hacer intercambios. Pero todo tiene un precio. Sebastián, me advertía siempre, y algunos precios son más altos de lo que una persona puede imaginar. Durante días estuve pensando en esto, luchando conmigo mismo. ¿Realmente estaba considerando hacer algo así? ¿Qué clase de padre era si no intentaba absolutamente todo por salvar a la madre de mis hijos? El tiempo se agotaba rápidamente. Elena cada día estaba peor, y los doctores ya no ocultaban su preocupación cuando hablaban conmigo. Una noche de viernes, cuando Elena tuvo una crisis especialmente mala y tuvimos que llevarla de urgencia al hospital, tomé mi decisión. Los médicos me dijeron que tal vez no pasara de esa noche. Me quedé en la sala de espera hasta las 3 de la madrugada, viendo a través de la ventana cómo Elena luchaba por cada respiración. Salí del hospital y manejé hasta un lugar que conocía desde niño, un terreno baldío en las afueras de la ciudad, donde había una construcción abandonada. Era un lugar que siempre me había dado escalofríos, pero mi abuela me había dicho que lugares así eran perfectos para este tipo de encuentros. Me senté en el suelo frío y comencé a hablar en voz alta, sintiéndome ridículo pero completamente desesperado. Si hay alguien ahí que pueda escucharme, dije, necesito ayuda. Mi esposa se está muriendo y yo haré cualquier cosa. Pagaré cualquier precio por salvarla. Por favor, si existe alguna forma, muéstrenme el camino. Al principio no pasó nada. El viento sopló entre las ruinas. Escuché algunos ruidos de animales nocturnos, pero nada más. Estuve ahí casi una hora, repitiendo mi petición una y otra vez, sintiendo cada vez más tonto pero sin poder irme. Entonces, cuando ya estaba a punto de rendirme y aceptar que había perdido la razón, escuché una voz. No era exactamente una voz que pudiera describir con palabras normales. Era como si alguien estuviera hablando directamente dentro de mi cabeza, pero al mismo tiempo podía escucharla con mis oídos. Era una voz suave, casi amigable, pero había algo en ella que me hizo sentir un frío profundo en todo el cuerpo. Sebastián Morales, dijo la voz, y el hecho de que supiera mi nombre me hizo saltar del susto. He escuchado tu petición. Es admirable la devoción que sientes por tu esposa. Muy pocas personas en este mundo están dispuestas a sacrificar tanto por amor. Miré alrededor buscando de dónde venía la voz, pero no pude ver a nadie. La luna estaba brillante esa noche, iluminando claramente todo el terreno baldío, pero yo estaba completamente solo. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. ¿Puedes realmente ayudar a Elena? Puedo hacer mucho más que ayudarla, respondió la voz con un tono que parecía divertido. Puedo curarla completamente esta misma noche. Cuando regreses al hospital, los doctores estarán sorprendidos por su mejora repentina. En una semana estará completamente sana, como si nunca hubiera estado enferma. Pero ya sabes que esto no es gratuito. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué quieres a cambio?
Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Tu alma, por supuesto, dijo la voz con naturalidad, como si estuviera pidiendo que le prestara dinero. Pero no te preocupes, no la tomaré inmediatamente. Tendrás exactamente 10 años para disfrutar con tu familia. 10 años de felicidad completa, de prosperidad, de ver crecer a tus hijos sanos y fuertes. Al final de esos 10 años vendré por ti y cumplirás tu parte del trato. ¿10 años? Repetí tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y después qué me pasará? Después vendrás conmigo, respondió simplemente. Pero piénsalo, Sebastián. 10 años maravillosos con Elena sana, viendo a Carlos graduarse de la universidad, viendo a Sofía convertirse en una mujer hermosa. 10 años que no tendría si Elena muere esta noche. ¿No vale la pena ese tiempo? Pensé en Elena en el hospital luchando por respirar. Pensé en mis hijos, que podrían quedarse huérfanos de madre antes del amanecer. Pensé en todos los planes que habíamos hecho juntos, todos los sueños que se estaban muriendo junto con ella. ¿Cómo sé que realmente puedes curarla? Pregunté. Muy simple, dijo la voz. Acepta el trato ahora, y cuando llegues al hospital Elena estará despierta, sonriendo y pidiendo de comer. Los doctores no entenderán qué pasó, pero no importará. Ella estará completamente curada. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía dejar morir a Elena. No podía. Acepto, susurré. Acepto el trato. Excelente, dijo la voz y ahora sonaba claramente complacida. El trato está hecho, Sebastián Morales. 10 años exactos a partir de este momento. Disfrútalos. De repente sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. El aire se volvió más frío, más denso. Y por un momento tuve la sensación de que había algo más en ese lugar conmigo. Algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba ahí. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad. Corrí de vuelta al auto y manejé al hospital más rápido de lo que había manejado en mi vida. Cuando llegué a la habitación de Elena, no podía creer lo que veía. Ella estaba sentada en la cama, con color en las mejillas, sonriéndome como no lo había hecho en meses. Sebastián, me dijo con voz clara y fuerte, me siento increíble. No sé qué pasó, pero todos los dolores desaparecieron. Tengo hambre, mucha hambre. ¿Puedes conseguirme algo de comer? Los doctores llegaron corriendo cuando les avisé que Elena había despertado. Hicieron prueba tras prueba, análisis tras análisis, y todos mostraban lo mismo. No había rastro del cáncer. Era como si nunca hubiera estado enferma. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisiones espontáneas y milagros médicos. Pero yo sabía la verdad. Esa fue la primera noche de los 10 años más felices y más aterradores de mi vida. Los primeros meses después del milagro de Elena fueron como un sueño. Ella recuperó toda su energía, su alegría, su forma de ser. Era como si hubiera vuelto a nacer. Los niños estaban felices de tener a su madre de vuelta y yo trataba de no pensar en el precio que había pagado por esa felicidad. Pero la vida tenía más sorpresas preparadas para mí. Pocas semanas después de que Elena saliera del hospital, recibí una llamada de la empresa donde trabajaba. Me habían ascendido a gerente general, con un sueldo 3 veces mayor al que tenía antes. Cuando pregunté por qué me habían elegido, mi jefe me dijo que había sido una decisión unánime de la junta directiva, que siempre habían reconocido mi potencial especial. Los meses siguientes fueron una serie continua de golpes de suerte. Gané la lotería menor 2 veces seguidas. Encontré una casa hermosa en venta, a un precio ridículamente bajo porque los dueños necesitaban vender rápido, y hasta mi auto viejo, que estaba a punto de descomponerse, comenzó a funcionar como nuevo sin ninguna reparación. Carlos empezó a destacar en la escuela como nunca antes. Sus calificaciones mejoraron, tanto que le ofrecieron una beca completa para estudiar en una preparatoria privada, muy prestigiosa. Sofía desarrolló un talento increíble para la música y comenzó a tocar el piano de una forma que sorprendía a todos sus maestros. Elena y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia pequeña pero hermosa. Esa noche, mientras bailábamos en nuestro jardín bajo las estrellas, ella me susurró al oído. Siento como si hubiéramos recibido una segunda oportunidad en la vida, Sebastián, como si alguien nos hubiera dado un regalo increíble. Yo sonreí y la abracé más fuerte, pero por dentro sentía un frío terrible, porque sabía exactamente qué tipo de regalo era, y sabía que algún día tendría que pagarlo.
Los años pasaron volando. Vimos a Carlos graduarse de la preparatoria con honores y entrar a estudiar medicina en la universidad. Sofía ganó varios concursos de piano y comenzó a dar pequeños conciertos. Elena abrió su propia tienda de ropa, algo que siempre había soñado hacer. Yo fui ascendido nuevamente y ahora dirigía toda la región del país para mi empresa. Desde afuera éramos la familia perfecta. Teníamos dinero, salud, éxito, amor. Pero yo llevaba una cuenta regresiva constante en mi cabeza. 8 años, 7 años, 6 años. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento especial estaba teñido por la sombra de lo que se acercaba. Traté de no pensar en ello, de vivir el momento, pero era imposible. Comencé a tener pesadillas frecuentes. Soñaba con voces que me llamaban desde lugares oscuros, con sombras que me seguían por la casa, con una presencia que me observaba constantemente. Elena notó mi nerviosismo y me sugirió que fuera al doctor, que tal vez necesitaba medicamentos para la ansiedad. Cuando quedaban 5 años, empecé a buscar formas de romper el pacto. Fui con sacerdotes, con curanderos, con personas que decían conocer sobre estos temas. Todos me dieron la misma respuesta. Un pacto como el que había hecho no se podía romper. Las fuerzas con las que trataste no rompen sus acuerdos, me dijo un viejo sacerdote. Lo único que puedes hacer es preparar tu alma y hacer las paces con tu decisión. Pero yo no podía hacer las paces. Cada día que pasaba, cada momento feliz con mi familia, me hacía más consciente de lo que perdería. Comencé a alejarme emocionalmente de Elena y los niños, pensando que tal vez sería más fácil para ellos si yo no estaba tan presente en sus vidas. Elena se dio cuenta de mi cambio. Una noche me confrontó directamente. Sebastián, ¿qué te está pasando? Desde hace años actúas como si fueras a morirte mañana. Vives cada día como si fuera el último, pero no de una forma bonita, sino con terror. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Estuve a punto de contarle todo esa noche. Las palabras estaban en mi garganta, listas para salir, pero cuando vi sus ojos llenos de amor y preocupación, no pude hacerlo. No podía decirle que su vida, que la felicidad de nuestros hijos, que todo lo que habíamos construido juntos, había sido comprado con mi alma. Cuando quedaban 3 años, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a ver sombras en lugares donde no debería haberlas. A veces, cuando estaba solo en mi oficina, escuchaba susurros que venían de las esquinas del cuarto. Mi reflejo en el espejo a veces parecía diferente. Más delgado, más pálido, con ojos que no parecían míos. Una noche, mientras toda la familia dormía, escuché pasos en el jardín. Me asomé por la ventana y vi una figura alta y delgada caminando entre los árboles. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero había algo en la forma en que se movía que me hizo sentir un terror profundo. La figura se detuvo justo debajo de mi ventana y levantó la cabeza hacia mí. Aunque no podía ver su rostro claramente, supe que me estaba sonriendo. 2 años, 10 meses y 16 días. Escuché la voz familiar susurrando en mi cabeza. El tiempo pasa rápido cuando uno es feliz, ¿no es cierto, Sebastián? A partir de esa noche, las visitas se volvieron más frecuentes. La figura aparecía en diferentes lugares. En el estacionamiento de mi oficina, en la esquina cerca de la escuela de Sofía, en el café donde Elena y yo desayunábamos los domingos. Nunca se acercaba directamente, pero siempre estaba ahí, recordándome el trato que habíamos hecho. Cuando quedaba exactamente 1 año, la presencia se volvió constante. Ya no solo la veía de noche, sino también durante el día. A veces Elena me preguntaba por qué me quedaba viendo hacia lugares vacíos, por qué me ponía nervioso sin razón aparente. Yo inventaba excusas sobre el estrés del trabajo, pero la verdad era que sabía que él estaba ahí, esperando, contando los días junto conmigo. Los últimos meses fueron una tortura. Cada conversación con Elena se sentía como una despedida. Cada abrazo de mis hijos me partía el corazón. Carlos había conocido a una chica maravillosa en la universidad que hablaba de casarse después de graduarse. Sofía había sido aceptada en un conservatorio de música en Europa. Elena había expandido su negocio y ahora tenía 3 tiendas. Todo lo que habíamos soñado se estaba volviendo realidad, pero yo no estaría ahí para verlo completamente. El peso de esa realidad era casi insoportable. Una semana antes de que se cumpliera el plazo, decidí hacer algo que había estado posponiendo: escribir cartas para mi familia. Quería explicarles todo, contarles la verdad sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Quería que supieran que cada segundo de felicidad que habíamos compartido había valido la pena, el precio que tuve que pagar. Pero cuando traté de escribir las palabras, algo extraño pasó.
Cada vez que intentaba explicar el pacto, las palabras desaparecían del papel. Era como si algo me impidiera contar la verdad. Intenté grabar un video, pero la grabación siempre salía en silencio cuando llegaba a la parte del trato. Finalmente entendí que parte del acuerdo era que nunca podría revelar lo que había hecho. 3 días antes del final, la figura finalmente se me apareció claramente. Estaba sentado en mi oficina, trabajando tarde. Cuando sentí que alguien me observaba, levanté la vista y ahí estaba, sentado en la silla frente a mi escritorio. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de mi edad, vestido con un traje negro elegante. Su rostro era atractivo, casi hermoso, pero sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo una oscuridad profunda que parecía absorber la luz de la habitación. «Hola, Sebastián», me dijo con la misma voz que había escuchado 10 años atrás. «Espero que hayas disfrutado tu tiempo. ¿Has venido por mí?», pregunté, sorprendido por lo calmado que sonaba mi voz. «Todavía no», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos terribles. «Pero pronto. Solo quería visitarte, ver cómo estabas manejando estos últimos días. Debo admitir que me impresiona tu fortaleza. La mayoría de las personas que hacen tratos conmigo se vuelven locas, mucho antes de que llegue el momento de pagar». «¿Qué va a pasar con mi familia cuando yo me vaya?», pregunté. «Nada malo», respondió, recostándose en la silla como si fuéramos viejos amigos conversando. «Ellos seguirán teniendo las bendiciones que les di. Elena seguirá sana. Tus hijos seguirán siendo exitosos. Ese fue parte del trato, ¿recuerdas? 10 años de felicidad para ellos también. ¿Y después de los 10 años? Después de los 10 años seguirán siendo lo que son. Una familia normal, con altas y bajas como cualquier otra. Pero los cimientos que construimos juntos durante estos años los mantendrán fuertes». Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. «Sabes, Sebastián, no todos los tratos que hago son por amor. La mayoría son por codicia, por venganza, por poder. Es refrescante trabajar con alguien que realmente se sacrificó por otros. ¿Eso hace alguna diferencia?», pregunté con una pequeña esperanza. Se volteó hacia mí y por primera vez su sonrisa parecía genuina. «Tal vez. Supongo que lo averiguaremos muy pronto». Y con eso desapareció, dejándome solo en mi oficina con el sonido de mi corazón latiendo fuertemente y la certeza de que solo me quedaban 3 días más con las personas que amaba. Los últimos 3 días los viví como si fueran los más preciosos de mi existencia. Me levanté temprano cada mañana para ver a Elena preparar el desayuno, memorizando cada gesto, cada sonrisa. Acompañé a Sofía a su clase de piano y me quedé escuchando toda la lección, grabando mentalmente cada nota que tocaba. Llamé a Carlos y tuvimos la conversación más larga que habíamos tenido en años sobre sus planes de futuro, sus sueños, sus miedos. Elena notó mi comportamiento extraño. «Estás actuando como si te fueras a ir de viaje por mucho tiempo», me dijo el segundo día. «¿Hay algo de trabajo que no me has contado? Solo quiero aprovechar bien el tiempo que tenemos juntos». Le respondí abrazándola fuerte. A veces uno no se da cuenta de lo valioso que es cada momento hasta que... ¿Hasta que qué?, preguntó separándose para mirarme a los ojos. «Hasta que se da cuenta de que nada dura para siempre», terminé la frase. La noche del último día, preparé una cena especial para toda la familia. Carlos había venido desde la universidad. Sofía había cancelado sus clases de música y Elena había cerrado la tienda temprano. Cocinamos juntos, reímos, recordamos historias de cuando los niños eran pequeños. Era exactamente como siempre había soñado que sería una noche perfecta en familia. Después de la cena, Elena puso música y bailamos en la sala como habíamos hecho el día que renovamos nuestros votos. Carlos y Sofía se unieron y por un momento, bailando ahí con las 3 personas que más amaba en el mundo, casi pude olvidar lo que me esperaba en pocas horas. Cuando llegó el momento de dormir, acompañé a cada uno de mis hijos a sus habitaciones, algo que no había hecho desde que eran pequeños. Le dije a Carlos lo orgulloso que estaba de él, de cómo se había convertido en un hombre íntegro y bondadoso. A Sofía le dije que su música era lo más hermoso que había escuchado en mi vida y que sabía que llegaría muy lejos con su talento. Con Elena me quedé despierto hasta muy tarde, simplemente abrazándola, sintiendo su respiración, escuchando los latidos de su corazón. Ella se durmió en mis brazos y yo me quedé ahí, memorizando la sensación de tenerla cerca,
sabiendo que era la última vez. A las 3 de la madrugada, exactamente 10 años después de haber hecho el pacto, sentí una presencia en la habitación. Elena siguió durmiendo profundamente, como si algo la mantuviera en un sueño del que no podía despertar. Me levanté con cuidado y ahí estaba él, parado junto a la ventana. «Es hora, Sebastián», me dijo con voz suave. «Lo sé», respondí. «Solo. ¿Puedo despedirme de ellos?» «Ya te despediste», dijo, y tenía razón. Había pasado los últimos días diciendo adiós, sin que ellos lo supieran. «¿Va a dolerles mi ausencia?», pregunté. «Al principio sí», admitió. «Pero con el tiempo el dolor se convertirá en hermosos recuerdos. Elena encontrará la paz sabiendo que vivieron 10 años increíbles juntos. Tus hijos crecerán fuertes y exitosos, llevando contigo las lecciones que les enseñaste». Miré una última vez a Elena durmiendo. Le di un beso suave en la frente y susurré: «Gracias por los años más felices de mi vida». «Vámonos», dije, volteando hacia él. «Antes de irnos», dijo, «tengo una pregunta para ti. ¿En estos 10 años alguna vez te arrepentiste del trato que hicimos?». Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Tuve miedo, muchísimo miedo. Estuve angustiado casi todos los días pensando en este momento, pero arrepentirme, no. Si tuviera que volver a tomar la decisión, sabiendo todo lo que sé ahora, la tomaría igual. Elena tuvo 10 años más de vida. Mis hijos tuvieron a su madre durante los años más importantes de su desarrollo, y yo tuve 10 años de amor perfecto. Él asintió lentamente, como si mi respuesta hubiera confirmado algo que ya sabía. «Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti». «¿Qué va a pasar conmigo ahora?», pregunté. «Ven conmigo y lo verás», dijo, extendiendo su mano. Tomé su mano, que estaba sorprendentemente tibia, y de repente ya no estábamos en mi habitación. Estábamos parados en un lugar que no puedo describir con palabras. No era oscuro como había imaginado, sino más bien como un espacio entre espacios, donde el tiempo parecía no existir. «Sebastián», me dijo, «durante 10 años observé tu vida. Vi cómo usaste el tiempo que te di. No lo desperdiciaste en lujos vacíos o placeres egoístas. Cada día lo dedicaste a amar a tu familia, a ser mejor padre, mejor esposo. Usaste tu prosperidad para ayudar a otros, incluso sabiendo el precio que pagarías. Nunca dejaste que el miedo te convirtiera en una persona amarga». «¿Qué quieres decir?», pregunté confundido. «Quiero decir que muy pocas almas que vienen conmigo han demostrado tanta pureza de corazón. La mayoría de las personas que hacen tratos conmigo lo hacen por razones egoístas. Tú eres diferente». De repente, el espacio a nuestro alrededor cambió. Ahora estábamos en un lugar lleno de luz dorada, cálido y acogedor. «Este no es el destino que esperabas, ¿verdad?», me preguntó con una sonrisa que por primera vez parecía completamente genuina. «No entiendo», susurré. «Sebastián, yo no soy lo que piensas que soy. Soy un guardián, un probador de almas. Mi trabajo es presentarme ante personas en momentos de extrema desesperación y ofrecerles exactamente lo que más desean. Pero el verdadero propósito no es cobrar almas, sino ver qué hacen las personas cuando tienen todo lo que quieren». Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando, pero los cuentos, las historias sobre pactos diabólicos son reales también, me explicó. Hay fuerzas oscuras que hacen esos tratos, pero también existimos nosotros, que buscamos almas que merezcan ser recompensadas por su capacidad de amar sin condiciones. «Entonces, ¿qué me va a pasar?». «Vas a regresar, Sebastián. Vas a despertar en tu cama junto a Elena. Pero esta vez no habrá límite de tiempo. El milagro de la salud de tu esposa será permanente. Tu familia seguirá siendo próspera y tú vivirás una vida larga y feliz, sabiendo que pasaste la prueba más difícil que existe, la de un amor completamente desinteresado». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Esto es real? ¿No es una ilusión antes de lo que sea que me iba a pasar? «Es completamente real», me aseguró. «Pero hay una condición. Nunca podrás contar esta historia completa a nadie excepto...». Hizo una pausa y sonrió. «Excepto a una persona. Cuando llegue el momento adecuado. Alguien que necesite escuchar que existen fuerzas en el mundo que recompensan el amor verdadero. ¿Cómo sabré quién es esa persona?». «Lo sabrás», dijo simplemente. «Cuando llegue el momento lo sabrás sin duda». De repente estaba de vuelta en mi habitación, acostado junto a Elena. Al principio pensé que había sido un sueño, pero cuando miré el reloj,
Eran exactamente las 3:33 de la madrugada, 10 años y 33 minutos después de haber hecho el pacto original. Elena se despertó y me miró con ojos somnolientos. «Sebastián, te sentí moverte. ¿Estás bien?» «Estoy perfecto», le dije abrazándola fuerte. «Nunca he estado mejor. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces cada día ha sido una bendición. Elena sigue completamente sana. Carlos se graduó con honores y ya empezó su residencia médica. Sofía fue aceptada en el conservatorio de sus sueños en Viena. Mi negocio sigue creciendo. Pero más importante que eso, nuestra familia es más unida que nunca. Algunas noches cuando estoy solo, pienso en esa experiencia y me pregunto si realmente pasó. Pero entonces recuerdo las palabras del guardián sobre contar la historia a la persona correcta, en el momento adecuado, y sé que todo fue real. Por eso te estoy contando esto a ti, mi vecino, mi amigo, porque anoche, cuando me contaste sobre tu hermana y su enfermedad, cuando vi la desesperación en tus ojos, supe que había llegado el momento de compartir mi historia. No te estoy diciendo que hagas lo que yo hice, pero sí te estoy diciendo que a veces, cuando parece que no hay esperanza, cuando has agotado todas las opciones normales, existen fuerzas en el mundo que responden al amor verdadero y al sacrificio desinteresado. Solo recuerda esto. Si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, asegúrate de que tu corazón esté lleno de amor y no de egoísmo, porque al final, lo que importa no es el trato que hagas, sino por qué lo haces y cómo vives después de hacerlo. Esa es mi historia. Esa es la verdad de lo que me pasó. Y ahora, por primera vez en 10 años y medio, puedo dormir en paz sabiendo que cumplí con la última parte de mi acuerdo: compartir la esperanza con alguien que la necesitaba. Sebastián terminó de contarme esta historia alrededor de las 2 de la madrugada. Sus ojos ya no tenían ese miedo terrible que había visto al principio de la noche. De hecho, parecía en paz, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. 3 días después, como mencioné al principio, él desapareció. Su familia dice que salió de casa esa mañana para ir al trabajo y nunca llegó. No hubo accidente, no dejó nota. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. Pero yo sé la verdad. Sebastián cumplió su último deber y ahora está donde pertenece, en un lugar de luz y paz, habiendo demostrado que el amor verdadero puede vencer incluso a las fuerzas más oscuras del mundo.